Han tenido ustedes una moción que bautizan como relativa al uso impositivo del valenciano. Mal comienzo para el título elegido. Voy a intentar explicar con calma por qué su moción no tiene nada que ver, ni a ustedes les preocupa que hayan imposiciones, y cómo ni siquiera entienden muy bien lo que es el valenciano hasta el punto de que lo han escrito 3 veces con faltas de ortografía en su moción. Pero bueno, esa es otra, díganselo a sus jefes en Valencia. Lo primero es que repiten ustedes una serie de lugares comunes y de frases vacías sobre lo que es la imposición lingüística. ¿Y saben qué? Que tienen razón, que en este país hay imposiciones lingüísticas. ¿Sabe quién las sufre? Pues ingenieras, médicas, enfermeros, maestros que se tienen que ir a Alemania para buscar un proyecto de vida digno. Gente que se ve exiliada y expatriada por gobiernos mediocres y que saben que en muchos casos sus hijos no van a poder estudiar, ni aprender, ni crecer en la lengua de sus abuelos. Primera imposición lingüística que tenemos en este país. Segunda imposición lingüística, las familias que pagan el dinero que no tienen para pagar academias privadas de inglés, que es requisito indispensable, una lengua que culturalmente tiene muy poco que ver con nosotros, pero requisito indispensable para acceder a casi cualquier trabajo del poco que se genera, porque es trabajo ligado al sector servicios en un país cada vez más desindustrializado y con un país con cada vez menos agricultura. Tercera imposición, nunca les he visto a ustedes quejarse cuando uno camina por el litoral y ve vallas publicitarias de complejos urbanísticos escritos íntegramente en ruso, síntoma de un país cuya gente es cada vez más pobre y que su gente es incapaz de acceder al veraneo en condiciones, así que nos tenemos que vender al capital extranjero. Claro que hay imposiciones lingüísticas en este país. Luego dan ustedes el giro a la libertad, el respeto y la tolerancia en el modelo educativo y en las exigencias o requisitos en la función pública. Miren, vamos a pensar de verdad con el sentido común y con empatía ustedes que son tan liberales y les preocupa tanto la libertad del individuo. Lo que ustedes no entienden, y me parece muy grave y no quieren entender, es que hay muchísima gente en nuestra comunidad autónoma que cuando se levanta por la mañana piensa, siente y vive en valenciano. Es gente que se ríe en valenciano, es gente que se enamora en valenciano y es gente que cuando pierde familiares los llora en valenciano. Hay muchos lugares aquí donde la gente reza el Padre Nostre y no el Padre Nuestro, donde la gente tiene fills y yayos y no tiene abuelos e hijos. Y el problema es, me pregunto yo, cuando esa gente va al colegio, cuando un niño va al colegio, ¿tiene derecho a que su maestro o maestra le hable en la misma lengua en la que le hablan sus padres? Yo creo que sí. Cuando una persona va al médico, una persona anciana del Alcoyá va al médico, ¿tiene derecho a que el médico la atienda en la lengua en la que le duelen las cosas? Yo creo que también. Ustedes ponen un supuesto ejemplo de un gran médico que no podría trabajar en nuestra comunidad sin hablar valenciano. Yo creo que un gran médico no es tan gran médico si no es capaz de comunicarse con sus pacientes. Y aquí entra el famoso tema de la exención. Su moción empieza con datos atronadores, cuando dicen, según ustedes, que el 47% de los valencianos no leen el valenciano y que 2/3 no pueden escribirla. Miren, cualquier político con 2 dedicos de frente, un poquito de sentido común y de preocupación por la lengua y la cultura, se preguntaría qué hay que hacer para que una lengua deje de morir. Y ustedes hacen todo lo contrario. Ustedes vienen aquí a promover el asesinato. Me parece muy grave esto. ¿Saben lo que hicieron ustedes porque la exención fue cosa de su partido? Autoexcluir a la Vega Baja y separarla del resto de la comunidad valenciana. Decirnos algo así como, no, vosotros no tenéis nada que ver con esta lengua. Claro que somos castellanos parlantes, pero ¿cuándo debió ser eso motivo para dejar de conocer, igual que se estudia matemáticas, igual que se estudia ciencias naturales en nuestros colegios una lengua? ¿Ustedes le quitarían a un niño con dificultades con los números la obligación de estudiar álgebra? ¿Ustedes les parece bien que un profesor de inglés sea profesor de inglés sin el título de inglés? ¿A que no les parece lógico? Pues es el mismo tipo de libertad la que estamos reivindicando y es una cuestión generacional. Muchos de nuestros padres y abuelos no pudieron estudiar una lengua, que también es un poquito suya, y nosotros simplemente no queremos que eso les pase a nuestros hijos. 2 datos con la exención. Cuando el valenciano se sitúa a mitad de la jornada escolar, muy pocas familias piden la exención. Y otra, cuando un niño crece en un contexto bilingüe, da igual de qué idioma sea, el tercer idioma entra mejor. Con lo cual, los colegios bilingües, también de valenciano, que no se acaba el mundo aquí, será una oportunidad para que la gente hablara también alemán e inglés, ya que la quieren ustedes seguir expatriando. Y creo que esta es la clave de su moción. Ustedes quieren dividir a la gente valenciana, porque saben perfectamente que la lengua puede ser un puente que una o una barrera que separe. ¿Y saben qué? Que lo que une o separa a la gente no es tanto la lengua que hable como las palabras que diga. Y nosotros decimos servicios públicos y serveis públics, y decimos democracia y decimos democracia, y no se nos cae nada de vergüenza. Pero es que ustedes dicen barracones, dicen barracons, y, como decía Ignacio Blanco, a veces parecen muy botiflers. Y creo que esa es la clave, es donde están ustedes buscando dividir a los valencianos y las valencianas por la lengua en la que piensan, y nosotros queremos unirnos por los recortes que sufrimos. Miren, yo me siento muy orgulloso de ser de la Vega Baja y de Orihuela. Se ha dicho en este pleno alguna vez la frase de la patria chica. En nuestra comarca, durante mucho tiempo, el valenciano o el viejo catalán fue lengua vehicular. Hay un trabajo de Jesús Millán, que es oriolano, en la que recoge la frase de Ramón Muntaner, cuando en el siglo XIV decía que aquí se parlaba lo vell catalanés del món. Por azares históricos esa lengua aquí se perdió y ahora somos castellanoparlantes.
Y va a seguir siendo así, y a mí me encanta. Somos un crisol de culturas. Tenemos un español manchado de manocho. En nuestra huerta la gente no se resbala, la gente se fara, que eso viene del catalán. En nuestra huerta los tejados son terraos, del terrat catalán. Y la gente no come judías, come bajocas, como los bachoques, porque son una herencia histórica y es parte de nuestro patrimonio cultural. Y creo que eso lo tenemos que defender y poner en valor y no matarlo como quieren hacer ustedes. Porque ¿saben qué? Que yo soy castellano parlante, pero no se me olvida que tengo que ser solidario con los valencianos parlantes y que soy tan valenciano como alguien que habla valenciano en Vinaroz o en Alcoy. Yo dicho esto, ahora podría hacer un experimento. O sea, yo no sé si es el primer cop que un regidor a Orihuela parla en valencià en un ple. I no hauria passar res. No es cauen les parets, no arriba a la fi del món i no passa res. I jo parlant així, saps què pot fer? Jo puc treballar en un mercat de 10 milions de parlants. Puc treballar a Catalunya, puc treballar a les Illes, puc treballar al Pirineu, però el més important, jo puc gaudir d'Ovidi Montllor, puc emocionar-me en Raimon i puc llegir a Joan Fuster, que també són meus. I això és el que jo no li vull furtar als meus fills aquí, a la Comunitat Valenciana. Què? Perdó? No es preocupi, ara vaig a dir el mateix en castellà i no passa res. I sap què? Que amb aquesta llengua puc parlar amb la gent de Barbarroja, que és gent d'Oriola també. I saps què? Que sos un regidor que pugui entendre, senyora Cuartero, sos un polític de la Vega Baja que pugui entendre les necessitats i la idiosincràsia de la gent de València que parla valencià, pot demanar els nostres drets com castellanoparlants. Jo li dic al govern valencià que em sent molt orgullós de que la meva llengua sigui la de Miguel Hernández, però no vull que em furtin també la de Vicent Andrés Estellés, que també és el meu poeta. Lo digo en castellano, para que usted me entienda. La Vega Baja es una singularidad. Es una singularidad y yo lo reconozco. Somos castellanoparlantes y me siento muy orgulloso de ser español, valenciano, vegadajense y castellanoparlante. Pero solo desde la solidaridad con el que es valencianoparlante podemos construir entendimiento con el gobierno autonómico. Y yo le digo al gobierno autonómico que me siento orgulloso de la lengua de Miguel Hernández, pero no quiero que me roben también la de Vicent Andrés Esteller, que es mi poeta. Voy acabando. Aquí han visitado al alcalde de Orihuela diversos miembros del Consejo Autonómico, y me acuerdo de Mónica Oltra y Rafael Climent, ambos nativos de valenciano y valencianoparlantes. Y en ambos casos, cuando el gobierno local ha insistido en su cuñadismo lingüístico y en este discurso falso de la imposición, porque no hay imposición por parte del gobierno autonómico, ¿saben lo que le ha sido respondido al alcalde? Con una sonrisa en la boca y en perfecto castellano se le ha dicho: las lenguas no deben ser barreras que nos separen, sino puentes que nos unan. A mí me encantaría que cualquier alcalde de Orihuela fuera capaz de subir a Valencia y decir eso también en valenciano, y decir que les llengües serveixen per tendir ponts y no per separarnos. Y yo creo que ahí está la clave. Aquí nunca se va a hablar valenciano, claro que no, pero si empezáramos a construir sensibilidad hacia una lengua que es nuestra, las relaciones serían muchísimo mejores. ¿Saben qué? Y esto es lo que les va a chocar, que ustedes son separatistas. Ustedes están alejando a España de Cataluña, ustedes están alejando cada día a España de Cataluña, y ahora lo que más me encanta es que están les hará gracia. ¿Cómo se nota que ustedes no han visto lo que cambia este país? Y ahora están ustedes alejando a la Vega Baja de la Comunidad Valenciana, que es justo lo que no queremos nosotros. Acabo con una frase de un filósofo vasco. Vasco, madre mía. En la sociedad de consumo en que vivimos, donde todos los bienes son privados, agotables, egoístas y costosos, la lengua es uno de los pocos bienes universales, inagotables, solidarios y gratuitos. La pérdida de las lenguas es una forma de autodestrucción. Pues yo le digo que dejen de autodestruir, que dejen de separarnos y que si no tienen el valor de ayudar, al menos tengan la decencia de dejar de dividirnos, porque los valencianos y valencianas, los que entendemos que este país puede ser un lugar mucho mejor y que la diversidad une y no separa, sabemos que lo que nos une no es tanto la lengua que hablemos, sino los recortes y la injusticia que hemos sufrido. Por lo tanto, proteger y normalizar una lengua que también es parte de nuestra historia no es ninguna imposición, es darnos la oportunidad a la gente de la Vega Baja de acceder a más trabajo, de acceder a nuestra historia y de acceder a la totalidad de nuestra identidad en condiciones de justicia de una vez por todas.